Cada vez estamos más cerca. Si ya prácticamente Masaya, Granada ya están unidas. Eso solo territorialmente, ¿verdad? Bueno, pues bien. ¿Cuánto más nos une el espíritu mismo del Señor que está soplando? Bien, se me ha pedido que volvamos la mirada sobre los desafíos pastorales. Quisiera que nos sirviéramos nosotros de una imagen, fuéramos construyendo en la exposición una imagen, la imagen de un árbol. Cuando nosotros vamos a sembrar una semilla, normalmente lo primero que hacemos es ver el terreno, qué terreno tenemos, cuáles son las condiciones que hay en él, qué propiedades tiene, de manera que podamos sacar un mayor provecho y también estar atentos a cualquier enfermedad que pueda suceder por encontrarse ya en el mismo terreno. Como decía un filósofo, Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Empecemos nosotros volviendo la mirada sobre las circunstancias que nos están rodeando. Veamos los desafíos pastorales contemplando, viendo nuestra realidad. La humanidad vive, hoy por hoy la sociedad es una sociedad híbrida. Está compuesta de muchos elementos. Nosotros mismos, en nuestra forma de ser, entonces, hay una fusión de valores, de principios, de modos distintos de ser. Si pudiéramos volverla sobre una imagen, de pronto tendríamos que ver un arco iris, muchos colores, todos ellos. Así es la sociedad. Y por lo tanto, eso significa que ya nosotros no podemos ir con una misma propuesta para personas distintas. Tenemos que estar atentos quiénes son los destinatarios, quiénes son los sujetos de la evangelización. La sociedad hoy por hoy es dinámica. No sé si entre los tiempos que tenemos, el pasado, el presente y el futuro, alguno se podría definir. Probablemente hoy solo se puede hablar con seguridad del pasado, porque el pasado es lo que ya pasó. El presente, como vivimos tan rápido, entonces ya no es, ya pasó. Y el futuro no ha llegado. Somos una sociedad que queremos las cosas ya, de manera inmediata. Tenemos un dolor de cabeza, nos tomamos la pastilla y queremos que a los 10-5 minutos ya haya pasado el dolor. Queremos que las cosas sucedan inmediatamente. Eso sucede a nuestra gente y eso también puede repercutir en nuestra forma de llevar el Evangelio y de esperar también los resultados. La sociedad es dinámica. Esto implica a la vez un cambio que supone también sus pros y sus contras. De hecho, no todo es negro, no todo es blanco. Hay claros oscuros en la vida y por lo tanto en la tarea y la labor de la evangelización. La sociedad es cambiante y cambia muy rápido. Probablemente cuando se llega a cierta edad, pues el tiempo como que parece proseguir con mayor lentitud. Pero si nosotros vemos cómo crecen hoy nuestras nuevas generaciones, crecen muy rápido, muy rápido. Y nos encontramos con estos cambios generacionales que también es necesario tener en cuenta en el momento de evangelizar. Supone entonces todos estos tres elementos propios de la sociedad actual en la que estamos creciendo y a la que debemos evangelizar, nos exige ya entonces atención, pero también una respuesta apropiada. No podemos llevar el Evangelio si no hablamos un mismo lenguaje. Necesitamos hablar ese lenguaje. Pensemos en los primeros evangelizadores que vinieron a nuestras tierras. No hablaban el idioma de nuestros pueblos originarios. Se sirvieron de traductores. Solo cuando ellos, además de servirse de traductores, fueron capaces de aprender la lengua de ese pueblo y de esa cultura con la que se estaba encontrando, la evangelización pudo llevarse a cabo. Evidentemente, la gran traductora de ese lenguaje fue María de Guadalupe. Pues bien, eso significa que al estar nosotros en tiempos cambiantes con estas características, requerimos adecuarnos para poder llevar el Evangelio. Aunque no solo para
para encontrar el Evangelio que ya está ahí presente, que eso cambia totalmente las cosas. Porque cuando decimos llevar el Evangelio, corremos el riesgo de caer ya en esa dualidad, los que lo poseen y los que no lo poseen. Tanto quien lleva como quien va a recibir, ya en él está presente el reino. Llevamos sin duda el mensaje, pero las semillas del verbo están presentes en los mismos destinatarios que se convierten después en sujetos mismos de la evangelización. Vemos pues que hay un giro histórico marcado por la tecnología y la informática. Estamos en la era del conocimiento, de la información. Hoy somos saturados, hay una saturación de información. No hemos terminado de leer un libro y ya sabemos que se han publicado una gran cantidad. No alcanzamos a leer todo, no tendremos tiempo para leer todo. No sé si algunos de ustedes seguramente que por su actividad pastoral habrán formado grupos de WhatsApp o no sé qué cosa. Pues probablemente verán cómo empiezan a llegar los mensajes en el WhatsApp hasta que el teléfono termina ya no rendiendo más, porque es tanta la información que llega que estamos saturados. ¿Quién de nosotros que estamos aquí no llevamos nuestro celular a la mano, en el bolsillo? Yo creo que todos, son muy poquitos los que no tendrán. Pues bien, y si se nos queda el celular en la casa cuando salimos, sentimos que algo nos falta, como si nos faltaran algo. Bueno, vivimos en este mundo que también pues tiene sin duda sus ventajas. Una sociedad de la información que nos satura indiscriminadamente de datos, todo en el mismo nivel, y termina llevándonos a una tremenda superficialidad. Quiero acentuar esto, porque es una de las características del ser humano de hoy. Tendemos a la superficialidad, y eso, y sobre todo, a la hora de plantearnos grandes retos, grandes problemas y cuestiones morales. Mucha superficialidad. Por consiguiente, se vuelve necesaria una educación que enseñe a pensar críticamente, que ofrezca un camino de maduración de valores. Dos cosas. Primero, hay que enseñar a pensar. Solemos ser cómodos. Es mucho más fácil la comodidad. Es más fácil que otro piense por nosotros. Padre, ¿qué vamos a hacer? Y el padre entonces da las orientaciones, que bueno, las ejecutamos. Pero cuando el padre nos dice, bueno, ¿qué hacemos? Lo que usted diga. Pues hombre, es que así no podemos. Necesitamos desarrollar la capacidad crítica de pensar. Muchas veces estamos adormentados. Y no se puede llevar el Evangelio si estamos, como dice el refrán, dormidos en nuestros laureles. Necesitamos desarrollar en nosotros y en las generaciones que vienen detrás de nosotros la capacidad crítica de pensar, de hacer sus propios juicios, evidentemente iluminados desde la palabra. Necesitamos recuperar los valores. Hay una gran crisis de valores. No es que no haya valores, también hay nuevos valores. Pero necesitamos estar atentos a que no se nos arrebaten los valores que quedan y más bien tratar de sembrar los valores del Evangelio. El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, va señalando una serie de desafíos. Estamos ahorita viendo solo el terreno sobre el que vamos a sembrar la semilla o tratar de encontrar esas semillas del verbo presente. Y dice él, hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso, cada uno de nosotros, cada ser humano, es imagen de Dios. Lo que tenemos nosotros es saber presentarle a ese Jesucristo para que encuentre lo que Él es en la persona de Jesús. Si de pronto ponemos a un mono y él cree que ese mundo es donde está su identidad, va a adorar a ese mundo. ¿Sí? Por eso nosotros debemos estar prontos a saber también hacer la propuesta de la verdad en Jesucristo. Ese es el subsuelo en el que nosotros estamos hoy caminando
y en donde nosotros vamos a sembrar la semilla del Evangelio, con sus pros y con sus contras, sus puntos a favor y sus debilidades y sus deficiencias. Tarea nuestra es saber entonces encontrar no solo la semilla del verbo que ya está ahí presente, sino también saber valernos de las propias debilidades que hay para facilitar la acogida del Evangelio, la búsqueda de Dios y la necesidad de identidad que hoy nuestra sociedad está manifestando. Quiero decir, y creo, que los mayores retos, los mayores desafíos de la evangelización no están fuera, están dentro. Y por eso quiero que volvamos un poco la atención, la mirada hacia adentro. Se nos critica a nosotros porque muchas veces solo nos vemos el ombligo y entonces las cosas están bien. Tenemos que ser capaces de ver más allá, pero viendo más adentro. Veamos algunos desafíos pastorales volviendo la mirada hacia nuestra iglesia. El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, desarrolla una serie de desafíos y retos por afrontar. Y quizás lo que coloca al centro él es la asedia egoísta y el pesimismo estéril. Dice al respecto, en el número 81, esto frecuentemente se debe a que las personas necesitan imperiosamente preservar sus espacios de autonomía, como si una tarea evangelizadora fuera un veneno peligroso y no una alegre respuesta del amor de Dios que nos convoca a la misión y nos vuelve plenos y fecundos. Algunos se resisten a probar hasta el fondo el gusto de la misión y quedan sumergidos en una asedia paralizante. Esa es una constante que ve el Papa Francisco en la iglesia de hoy, en nosotros, iglesia, esta asedia egoísta. Notemos que también nosotros ahí somos hijos de nuestro tiempo. Nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a los agentes pastorales, porque también cuidamos de nuestros espacios de autonomía. Y si somos del Señor, tenemos que serlo totalmente. A medias, no sé si se logrará llevar adelante una evangelización. Eso es como darle limosna a Dios, como darle lo que nos sobra. Criticamos muchas veces porque a Él se le da, las comunidades dan lo que les sobra. Hay veces que nosotros le damos el tiempo que nos sobra. Y necesitamos nuestros tiempos. Hoy la psicología nos dirá que sí, se requiere, sin duda. Pero bueno, nosotros como agentes evangelizadores tenemos que darnos todo al todo. Es una gran tarea y por lo tanto la pereza espiritual, eso causa grandes heridas e imposibilita la verdadera y plena evangelización. ¿Cuáles pueden ser los orígenes de la asedia, de esa pereza espiritual que se nos puede venir a nosotros? Espiritual y pastoral. Voy a señalar algunos que, entre otras cosas, las retomo. El Papa Francisco se encontró durante la Jornada Mundial de la Juventud en Río con los obispos del Consejo Episcopal Latinoamericano. Y ahí él, como suele hablar él, ¿verdad?, sin pelos en la lengua, hablando con sus hermanos, pues fue señalando estos errores. Y no sé si se acuerdan que hace un poco salieron también aquellas enfermedades de la curia, refiriéndose a la curia romana. Hay una constante en el pensamiento del Papa Francisco que lo va llevando sistemáticamente. Quiero servirme de esos dos momentos para que encontremos el origen de esa sed. Dice él al respecto:
Algunos caen en ella por sostener proyectos irrealizables y no vivir con ganas lo que buenamente podrían hacer. A eso él lo llama la enfermedad del martanismo, refiriéndose a Marta, aquellas dos hermanas, Marta y María. La excesiva operosidad, es decir, de aquellos que están inmersos en el trabajo, dejando de lado inevitablemente la mejor parte. Sentarse a los pies de Jesús, por eso, es lo más importante. Jesús invitó a sus discípulos a descansar, porque descuidar el necesario reposo conduce al estrés y la agitación. El tiempo de reposo para aquellos que han completado su misión es necesario, es debido y debe tomarse en serio. Pasar un tiempo de calidad con la familia y respetar las vacaciones como un tiempo para recargarse espiritualmente y físicamente es necesario. Hay que aprender lo que enseña el Eclesiastés, que hay un tiempo para todo. Hay veces que podemos nosotros caer en es un activismo infértil. El activismo es infértil cuando no nace de Dios y no es conducido por Dios. Así como puede haber hoy por hoy una de los grandes debilidades que estamos pasando nosotros es justamente refugiarnos en tanto trabajo que se puede volver vano. Porque si una persona, si un agente de pastoral está agotado, evidentemente lo que va a salir de él, pues casi siempre será lo negativo. Cuando las cosas ya no se están haciendo por gusto, con gusto más bien, cuando ya no se están haciendo por amor al Evangelio, sino porque se están haciendo a lo mejor por obligación, terminamos fastidiándonos. Nadie pone la vida y el alma en lo que no le gusta. Cuando trabajamos porque es una obligación, cuando trabajamos sin que esto nazca del proyecto de Dios, corremos el riesgo entonces de que terminemos fastidiándonos y fastidiando a los demás. Más que ser medios, vamos a terminar siendo obstáculos. Es sano lograr ese equilibrio entre ese ser de Marta y ese ser de María. ¿Qué pasa en nuestras comunidades muchas veces? Resulta que el responsable de X pastoral es el responsable de esta otra pastoral y es el responsable de aquella otra pastoral, y resulta entonces que tiene muchos sombreros. Recuerdo a Monseñor Bernardo, obispo emérito de Granada, cuando él decía: llevan muchas pichingas. Pues no se puede ir muy largo cuando llevamos muchas pichingas. Y yo creo que si nos repartiéramos las pichingas y todos trabajáramos con conciencia, podríamos ir más largo, con menos cansancio, pero se requiere que todos apuntemos, que todos trabajemos, que hagamos un trabajo de equipo. Otra de las causas de esta asedia egoísta es la enfermedad del Alzheimer. El Papa habla de Alzheimer espiritual, es decir, la de olvidar la historia de la salvación, la historia personal con el Señor, el primer amor. Es una disminución progresiva de las facultades espirituales. Lo vemos en los que han perdido el reencuentro con el Señor, en los que construyen muros alrededor de sí mismos y se convierten cada vez más en esclavos de las costumbres y de los ídolos que han esculpido con sus propias manos. Si algo nos hace bien a todos nosotros, es siempre tener presente ese primer momento. El primer momento en el que Dios tocó nuestra vida y nos transformó y nos llevó a decir sí. Pero en la vida suele ocurrir que Él nos toca, Él nos llama, nosotros respondemos, pero en el camino
Tal pareciera que somos nosotros los que empezamos a llevar las riendas. Cuando nosotros llevamos la rienda, la carreta, el carruaje se va a descarrilar. Cuando Él lleva las riendas, cuando siempre somos conscientes de que somos instrumentos, entonces podemos dar más y podemos dar mejor. Y el Evangelio llegará siempre de manera mejor a nuestras comunidades. No podemos olvidar nuestro pasado. No podemos olvidarlo. Al contrario, en Él tenemos que construir lo que hay. Porque hoy nosotros estamos cosechando lo que otros sembraron. Y vamos a sembrar para que otros cosechen. Es una carrera de relevos en la iglesia. No es una carrera de 100 metros, donde corre uno solo. Es una carrera de relevos, 4% si quieren, o más en la historia. Hoy nosotros estamos llevando esta estafeta que la estamos recibiendo de otros y vamos a entregársela a otros, pero tenemos que hacer nuestra mejor carrera para que el que sigue pueda también hacerlo mejor y mejor que nosotros. No podemos caer entonces en el olvido. Ojalá solo fuera en el olvido. Hay veces que queremos enterrar las cosas. No, hay que saber valorar todo el pasado, que tiene también su riqueza. Otra raíz de esta serie egoísta es la enfermedad de sentirse inmortal, dice el Santo Padre. Y al respecto nos dice: la enfermedad de sentirse inmortal, inmune o incluso indispensable, dejando de lado los controles necesarios y normales. Y aquí se refiere a la furia, que nosotros podríamos aplicarlo a nosotros, sea a nivel parroquial, sea a nivel arquidiocesano. Una furia que no es autocrítica, que no se actualiza, que no intenta mejorarse, es un cuerpo enfermo. Es la enfermedad del rico insano, del rico insensato, que pensaba vivir eternamente, y también de aquellos que se convierten en amos y que se sienten superiores a todos y no al servicio de todos. Se requiere apertura. Es indispensable una iglesia abierta, así como este salón, ¿verdad?, que no tiene paredes, pues así también podría ser un ejemplo y modelo de cómo tienen que ser nuestras comunidades parroquiales y nuestra arquidiócesis. Señala él otras raíces. Otros por perder el contacto con el pueblo, en una despersonalización pastoral que lleva a prestar más atención en la organización que en las personas. Nos es muy conocido a nosotros aquella imagen que utiliza el Santo Padre del pastor. El pastor va adelante, el pastor va en medio, el pastor va atrás. Tal vez a nosotros nos es mucho más fácil, porque pensar en los pastores de ovejas no nos es muy familiar. Ese va adelante, sin duda. Pero el que va pastoreando el ganado, ¿dónde va el que va pastoreando el ganado? Nunca he visto un pastor de ganado que vaya delante, siempre va atrás, ¿sí? Entonces hay que ir adelante, sin duda, para marcar el camino, hay que ir en medio para conservar la unidad, hay que ir atrás para impulsar. Porque a quienes nosotros vamos a llevar el Evangelio son distintos modos de ser de personas. Hay quienes sin duda son personas como ustedes, comprometidas, con deseo de caminar. Pero también vamos a encontrar un gran número de hermanos que profesan otra fe. Y vamos a encontrar mayor todavía el número de indiferentes. Y también a ellos tenemos que llevar el Evangelio. Y a cada uno según lo que está requiriendo. No es lo mismo. Creo que uno de nuestros errores ha sido dar por presupuesto las cosas. Y muchas veces hemos empezado la catequesis sin haber previamente cuidado de la evangelización o del querigma. No, requiere que nosotros hagamos un diagnóstico, que veamos bien la realidad, la situación, para poder llevar de manera más eficaz el Evangelio a la persona con la que nos estamos nosotros, a la que queremos llevarle la persona de Jesús. Así pues, estas raíces se gesta
la mayor amenaza, y dice el Santo Padre, que es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia, en el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. Y pone un imperativo del Santo Padre: no nos dejemos robar la alegría de la evangelización. Pero sumado a esta serie, él pone otro elemento, que es el pesimismo estéril. Uno de los desafíos más serios que ahogan el fervor y la audacia en la conciencia es la conciencia de derrota, que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados, y después, con una de esas expresiones del Santo Padre, ¿verdad?, con cara de vinagre. Podríamos nosotros imaginarnos a alguien chupando un limón, ¿verdad? Pues hay veces que eso es la actitud nuestra. Nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía plenamente en el triunfo. El que comienza sin confiar, perdido tiene de antemano la batalla. Y aquí él nos invita a tener presente la imagen de Pablo: te basta mi gracia. Si nosotros somos sinceros con nosotros, sabemos que realmente la batalla, quien la lleva, es Él, el Señor. Nosotros somos solo sus medios. Nosotros estamos en una lucha que supera nuestras capacidades y nuestras fuerzas. La capacidad y la fuerza nos viene de Él. Sin duda hemos escuchado aquella frase: Dios no llama a los capacitados, capacita a los que llaman. Y Él nos va capacitando. No hay que tener miedo. No tenemos que tener miedo, porque entonces la batalla ya está perdida. La tarea de la evangelización ya está perdida. Quisiera leyéramos esto. Es todo lo anterior. Nos permite ahora plantearnos la mirada hacia adelante. Y lo primero que tenemos que decir es que necesitamos, para lograr esta nueva evangelización, para ser una iglesia misionera, necesitamos, como dice el Santo Padre, nuevas estructuras evangelizadoras. Pero atento, cuando hablamos de estructuras, no hablamos de un edificio. ¿Saben cuáles son las estructuras más difíciles de cambiar? La mentalidad, el modo de ser. Esas estructuras son bastante difíciles. Y ¿saben una cosa? Entre más años tenemos, más nos cuesta. Bueno, no sé si les pasa a ustedes, pero porque justamente la juventud es un poquito más, se puede trabajar un poquito, el niño todavía un poquito más, pero los que ya estamos, habemos tales, en tal forma, que quizás en nuestra casa tenemos en la mesa X jarrón está al centro, y en un determinado momento llegamos nosotros y el jarrón está a la derecha. Eso nos complica la vida. Tenemos que ponerlo al centro porque ahí es donde lo encontramos, ahí ha estado toda la vida. Las estructuras, hay que cambiar las estructuras, dice el Papa. El cambio de estructuras, esto se lo decía ya a los obispos reunidos en Río Grande, no es fruto de un estudio de organización de la planta funcional eclesiástica, de lo cual resultaría una reorganización estática, sino que es consecuencia de la dinámica de la misión. Lo que hace caer las estructuras caducas, lo que lleva a cambiar los corazones de los cristianos, es precisamente la misionalidad. De aquí la importancia de la misión paradigmática.